Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana toca una novela histórica, en concreto esta, que es La Catedral del Mar, por Ildefonso Falcones. Esta novela es la ópera prima de Ildefonso Falcones, que es un abogado nacido aquí en Barcelona y que fue publicado en 2006 y fue un gran éxito de ventas. O sea, aquí lo petó. Y de hecho se ha vendido en más de 32 países y traducido como a 15 lenguas distintas. Es un libro largo que tiene unas 600-700 páginas. Yo he tardado muchísimo a leérmelo porque pensaba que cuando me lo fuese a leer sería un plum, ¿no? Porque de hecho los últimos grandes éxitos españoles que me he leído pues no me han gustado demasiado. Entonces, claro, y además la gente lo comparaba con Los Pilares de la Tierra de Ken Follett y decía... Dios mío, seguro que me voy a estampar cuando me lo lea. Pero un día estaba de oferta en Kindle Flash por menos de €1 y dije, me lo compro y me lo leo. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Está muy bien escrito y aunque no creo que sea comparable con Los Pilares de la Tierra porque tiene muchísimas diferencias y decir que es Los Pilares de la Tierra español no es correcto. Creo que es un muy buen libro y que demuestra la gran investigación que ha llevado a cabo el escritor, sobre todo sobre Barcelona, sobre la ciudad de Barcelona, los alrededores, de cómo funcionaban legalmente todas esas tierras en la época, en el siglo XIV, que es cuando transcurre el libro, y en especial para la construcción de la Catedral de Santa María del Mar, que es donde con lo que está ligada toda la historia, como veremos. Está muy bien narrado, es fácil de leer y es rápido de leer, pese a que sea un libro largo. Y los personajes están bien definidos, con lo que la verdad, o sea, es que no hay ninguna parte del libro que me haya aburrido o que diga, ¿esto que me estás contando qué es? No, realmente está muy bien. De hecho, hay una segunda parte, que no me he leído, pero que me leeré, supongo, en el futuro. Y si está en Kindle Flash, pues seguro, que fue publicado en 2016 y que empieza 3 años después de cuando termina este libro, en 1387, pero con otros protagonistas distintos, pero también transcurre en la ciudad de Barcelona. Este libro permite conocer no solo la historia de Barcelona en esa época, que está, como os digo, está muy bien explicada cómo funcionaba y demás, sino también la crueldad que reinaba esa época, porque estamos hablando de la Edad Media, y además el odio que había hacia personas de otras religiones, sobre todo en las juderías, o sea, porque de hecho hay un momento en el libro en el que hay una peste y la gente arrasa las juderías a lo largo de toda Europa. O sea, cuando digo que las arrasa es que mata a todos los judíos que están en la judería, y en Barcelona hay un ataque a la judería que solamente, o sea, comparado con otras juderías, pues matan a pocos, pero realmente el odio que hay contra ellas es completamente irracional. El libro está escrito en tercera persona existente, por lo que solamente sabemos lo que piensa un personaje concreto, que normalmente será el protagonista, que es Arnau Estañol. Es muy pesada. La historia, bueno, la trama del libro transcurre entre el año 1320 y 1384 y narra básicamente la vida de Arnau Estañol y su obsesión con la construcción de la Catedral de Santa María del Mar y la Virgen que hay en ella. De hecho, el libro empieza con su padre, que es siervo de las tierras del señor de Navarcles, Llorenç de Bellera, pero es propietario, o sea, no nos vamos a meter en términos legales, pero no es propietario de pleno derecho, sino que tiene un derecho real sobre la tierra que puede transmitir a sus hijos y que su padre le podía transmitir a él, pero sobre el que tiene derechos el señor de esa tierra, porque son sus siervos. De hecho, Bernat es uno de los payeses más prósperos de la zona porque es uno de los que tienen más terrenos y más fértiles, razón por la que cuando muere su padre, pues decide casarse con alguien para que esas tierras no caigan en manos del señor de Navarcles y pueda transmitirlas a sus herederos.
Así se termina casando con Francesca Esteve, pero el día de la boda aparece este señor, pues gilipollas, ¿no? Que lo que hace es invocar su derecho de pernada, que bueno, aquí en Cataluña tiene otro nombre, que de hecho mucha gente niega que haya llegado a existir este derecho de pernada, aunque aparece en todos los libros y en muchos sitios, en general en el mundo, digo. Por lo que no sé hasta qué punto es real. Pero bueno, la cuestión es que invoca el derecho de pernada y viola a Francesca y después obliga a Bernat a violarla después de él para que si Francesca se ha quedado embarazada, pues haya dudas sobre la paternidad de ese niño. Y la obliga a violarla porque le dice que si no lo hace él, pues obligará a todos sus soldados a hacerlo, por lo que Bernat se ve obligado a ello. Desde ese momento, pues Francesca se queda como catatónica, o sea, hace todos sus trabajos en las tierras, en la casa y demás, y además se queda embarazada. Cuando nace el niño, pues le da de mamar y demás, pero es incapaz de hablar o de hacer cualquier otra cosa. Y cuando nace, pues Bernat sabe que es su hijo porque tienen la marca de nacimiento que tienen todos los Estañol. La cosa es que cuando el señor de Navarcles, o sea, el Llorens de Bellera este hermoso, se entera de que el hijo no es suyo, pues decide vengarse. Ya me diréis de qué se venga este señor, pues de ser, ¿qué?, un privilegiado. Y le pide a Francesca que vaya a su fortaleza para que alimente a su hijo que acaba de nacer y que lleve con él pues también a su hijo para poder amamantar a los dos. Durante ese tiempo pues no dejan ver a Bernat a ninguno de los dos, y uno de los días que acude a la fortaleza para hacer el pan, porque no podían tener horno privado, tenían que ir al del castillo, se entera por un mozo que el niño se está muriendo porque está encerrado al lado del horno, y cada vez que Francesca intenta llegar para alimentarlo, pues la violan todos los soldados y últimamente no llegan ni a llegar adentro de la estancia para poder alimentar al niño. Entonces Bernat lo que hace es atacar al que le enseña dónde está el niño para que no pueda seguirle, y se lleva al niño y huye a la ciudad de Barcelona, donde vive su hermana Guillamona, junto con su marido Grau Puig y sus hijos, ya que si consigue vivir un año en Barcelona, pese a ser un siervo fugado, pues consigue la ciudadanía y su señor pues ya no puede reclamarlo, ni castigarlo, ni tener derechos sobre él. El Grau Puig inicialmente pues no quiere acogerlos porque es peligroso, porque si aparece el señor pues puede tener consecuencias para él, que tiene grandes ambiciones, que al fin y al cabo es un próspero comerciante que empezó como alfarero, pero la cosa está en que pudo permitirse convertirse en alfarero gracias a la dote y al dinero posterior que le entregaron Bernat y su padre, porque como dote le pagaron los estudios para, o sea, la profesión de alfarero, y después le dieron el dinero para que pudiesen adquirir una casa grande en la que tener su taller. O sea, que si no hubiese sido por ellos, nunca hubiese llegado en la posición en la que está. Y Amona le recuerda esto y convence a su marido para acogerlos, acogiendo a Arnau como a uno más de sus hijos y con un contrato firmado de que será su aprendiz cuando cumpla con la edad adecuada, y a Bernat, que lo acoge con los esclavos. O sea, duerme con el resto de aprendices y los esclavos, y no es ni uno ni lo otro, porque como no puede ser reconocido que vive allí, ni puede ser sabido que se trata del hermano de Guillamona, pues está allí escondido. El problema es que a los 6-7 años de Arnau, pues muere uno de sus primos cuando están jugando. No es culpa suya, porque de hecho es culpa de su prima, pero ella le echa la culpa a Arnau, por lo que su tío manda a Arnau a vivir junto con su padre en las zonas de los esclavos. Entonces Arnau se dedica a deambular por Barcelona y conoce a Joanet, que es un niño 2 años más pequeño que él aproximadamente, y que es el hijo de una mujer que vive emparedada en vida, que aparentemente eso se puede hacer porque de hecho, o sea, estos personajes no son reales, pero en el Afterwards, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Bueno, es igual. El escritor nos cuenta que, o sea, que en el Afterwards, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Bueno, es igual. El escritor nos cuenta que, o sea, que estos personajes no son reales, pero en el Afterwards, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Bueno, es igual. El escritor nos cuenta que
aunque evidentemente esta mujer no existió, sí que hay relatos de que este castigo existía y que había pasado en Barcelona. La cosa es que su padre no lo reconoce porque dice que es amigo de la... O sea, es hijo del amante de su mujer, por lo que vive prácticamente en la calle. Y los dos se dedican pues a buscar a la Virgen María para que sea la nueva madre de Arnau, hasta que terminan en la nueva Catedral del Mar, que se está empezando a construir en ese momento, y su historia irá ligada a la catedral, porque a partir de aquí toda la vida de Arnau irá ligada a la construcción de la catedral. Uy, es que el Golden está moviendo la cámara. Yuna. Ya está. No voy a quitar esto porque tendrá su gracia. El problema es que la tía de Arnau muere y entonces Grau aprovecha para casarse con una noble caída en desgracia, que ella a su vez pues aprovecha de la gran riqueza que ha generado Grau para volver a recuperar parte de su poder. Claro, como había el contrato este existente con Bernat, a cambio lo que le da es la carta de ciudadanía a Bernat y Arnau y un contrato de trabajo como palafreneros en sus caballerizas, en el palacete que se ha comprado nuevo para vivir con su mujer, porque claro, ella no podía vivir en la calle de los alfareros. Pero como en realidad lo que quiere es deshacerse de ellos, pues de ellos les hace la vida imposible para que se vayan. En este momento, Bernat y Arnau tienen que buscarse otra casa y alquilan una habitación en casa de unos ancianos, y además Bernat decide adoptar a Joanet para que tenga un sitio donde dormir. Bueno, adoptar, o sea, no firma ningún papel, pero dice es mi hijo y ya está. Bueno, la cosa es que los tres se van a vivir allí y claro, como Joanet realmente no es su hijo y no está trabajando ni nada, el sacerdote de la Catedral del Mar pues los ayuda para que Joanet pueda empezar sus estudios para acabar siendo sacerdote o monje, si él quiere, claro, o sea, para que pueda aprender a leer, a escribir y a hacer todo tipo, bueno, pues la educación que había en ese momento. Mientras Bernat y Arnau trabajan para su tío. El problema es que debido a las guerras de dentro de la Corona de Aragón, el pueblo de Barcelona deja de recibir trigo para poder alimentar a la población, que empieza a pasar hambre. Y Bernat, después de organizar uno de los levantamientos contra el ayuntamiento de la ciudad para que les dé comida, pues muere ejecutado precisamente por provocar estos alzamientos. El problema es que Arnau, con solamente, diría que son 12 años, pues se queda solo y sin trabajo y sin nada, hasta que empieza a trabajar como bastage, que serían como estibadores. Es que en el libro yo me lo he leído en castellano y aparece el término bastage, pero es parecido porque de hecho son los que se dedican... En Barcelona en ese momento no existía un puerto normal y sino que era la playa. Entonces había unos que se encargaban con sus barcas de ir a recoger las mercancías y llevarlas a la orilla, y los bastachos son los que cogían las mercancías y las llevaban a los almacenes que tocaban. Y además los bastachos de Barcelona contribuían en la construcción de la Catedral del Mar, llevando gratuitamente las piedras para construir la Catedral del Mar en su espalda, desde Montjuïc hasta la Catedral del Mar, que creedme es un buen trozo, o sea, no está uno al lado del otro, o sea, es increíble que alguien pudiese llevar piedras de esas dimensiones hasta allí. Arnau se convierte en bastage, pero claro, como tiene como menos la mitad de la fuerza de la mayoría de ellos, pues al principio puede llevar menos carga y por lo tanto cobra menos. Pero la cuestión es que consigue convertirse en bastage y trabajar, y bueno, suceden muchas más cosas, pero tampoco voy a explicar todo el libro. La cuestión es que
la suerte de Arnaud sufre subidas y bajadas. Y bueno, la historia del libro es eso, o sea, el desarrollo de la historia de Barcelona junto con la Catedral del Mar y cómo se va desarrollando la vida de Arnaud, que bueno, en mucha parte pues tiene suerte, aparece la Inquisición, guerras, y la verdad, como os digo, está muy bien. Y menos los personajes, que la mayoría no existen, está basado en cosas que realmente sí pasaron y por lo tanto es muy interesante de leer. Para mí es especialmente interesante porque explica la historia de una ciudad en la que llevo unos años viviendo, antes como estudiante y ahora pues bueno, trabajando. Pero es que, aunque no seáis de Barcelona, creo que es muy interesante de leer y por eso os lo recomiendo. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Si no, pues dadle un like. Y si no estáis suscritos, suscribíos. ¿A que sí? Y nos vemos la semana que viene.